invitar a que puedan abrir sus Biblias. Vamos a continuar con la serie expositiva según el Evangelio según Mateo, ¿cierto? Estamos ya casi en la parte final del Sermón del Monte, hermanos. Mateo capítulo 7, vamos a dar lectura del versículo 24 hasta el versículo 29, sin embargo, vamos a centrarnos solamente hasta el versículo 27. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 29. Ya estamos casi terminando, hermanos. El Sermón del Monte es algo maravilloso, todo lo que el Señor en su gracia nos ha permitido conocer y aprender. Y nos damos cuenta que en realidad necesitamos, hermanos, el consejo que viene del cielo, el consejo que viene del Señor. Todos los hombres debemos reconocer que en momentos determinados de nuestra vida necesitamos ser aconsejados. Nadie puede decir que no necesita un consejo. Nadie puede decir que puede lidiar con todas las problemáticas de la vida solo. Eso es imposible. Hermanos, y cuánto nosotros necesitamos recibir el buen consejo de la palabra. Por eso cuán bueno es que Dios levante hombres entendidos en la palabra, que Dios levante mujeres que conozcan también las Escrituras, para que puedan enseñar a otras de manera correcta, de manera bíblica, y no podamos enseñar de una manera de nuestra perspectiva. Lo que más nos encontramos en esta vida es en consejos según la experiencia. La experiencia es buena siempre y cuando se alinea a la Escritura. Si la experiencia no se alinea a la Escritura, la experiencia no es buena para aconsejar. Pero sin embargo, hermanos, qué bueno. Por eso la iglesia debe orar para que Dios levante hombres que puedan ser idóneos para enseñar. Y si son idóneos para enseñar, es porque ellos también aprendieron a obedecer. Y ahora le enseñan a otros también que obedezcan las palabras que el Señor le ha enseñado. Y eso corre para todos, hermanos, tanto hombres que Dios levante para el ministerio y mujeres también, que sean conocedoras de la palabra, que sean maestras del bien, ¿cierto? Es algo que he venido escuchando por varios días y he orado por eso, para que Dios en realidad aquí, hermanos, levante muchas maestras del bien y Dios en su gracia las use. Mateo capítulo 7, nos ponemos en pie esta vez, hermanos. Mateo capítulo 7, vamos a dar lectura del versículo 24 al versículo 29 y dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por este tiempo de culto. Gracias por haber movido nuestro corazón para estar delante de ti en esta mañana. Oh Dios mío, cuán distinta era nuestra vida antes de conocerte. Cuán diferente, Señor, era nuestro camino. Nuestros pasos iban hacia otros lugares, Señor. Pero gracias por ese bendito día en que tu gracia apareció en nuestra vida. Gracias por alumbrar nuestro camino, por alumbrar nuestro corazón por medio de tu bendita y eterna palabra, que hoy nuevamente está delante de nosotros, Señor. Te ruego que me capacites para poder explicarla con claridad, pero al mismo tiempo con firmeza, porque no es mi palabra, es tu palabra, Señor. Y también prepare el corazón de sus hijos, de mis hermanos y hermanas, para que en esta mañana, Señor, sean redarguidos por tu palabra, enseñados por tu palabra, y que esta palabra se manifieste, Señor, en un fruto de obediencia en todos nosotros, porque esa es la verdadera evidencia de que tú has obrado en nuestras vidas. Señor, ayúdanos en esta hora y asístenos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. La verdad, hermanos, es que el título de este sermón no es algo novedoso, es algo bastante sencillo. Creo que si tienen la versión Reina Valera o la versión de las Américas, van a encontrar que lleva un título y el título dice los dos cimientos. Amén. Por lo tanto, el título de este sermón son los dos cimientos.
bien podría llamarse los dos edificadores, los dos constructores, porque no solamente habla del cimiento, sino que también habla de dos personas, de dos individuos que ellos están construyendo, que están llevando a cabo una construcción. Pero sin embargo, hermanos míos, si nosotros vemos la Escritura, nos damos cuenta claramente que este texto tiene su paralelo en Lucas capítulo 6, del versículo 46 en adelante, y también los vamos a leer porque va a ser muy importante, hermanos, dentro de lo que nosotros hoy vamos a compartir. Lucas capítulo 6, versículo 46 en adelante dice así, y lleva el mismo título, los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Guárdese eso. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Por lo tanto, si usted se da cuenta, son relatos paralelos, están relatando el mismo acontecimiento. Sin embargo, el relato de Lucas es un poco más breve y el relato de Mateo es más extendido, nos da detalles, pero sin embargo son complementarios, porque Lucas nos aporta cosas que Mateo no, y Mateo nos aporta cosas que Lucas no. Y hermanos, es muy importante que nosotros podamos quizás hacer sentido a estas palabras de nuestro Señor Jesús, porque antes de dirigirnos directamente al sermón, a la parte, hermanos, fundamental de todo lo que vamos a conversar hoy día, nosotros debemos hacer conciencia, hermanos, de que la obediencia en nuestra vida cotidiana es vital, hermanos, para resguardar nuestras vidas. De hecho, cuando nosotros meditamos, hermanos, en cuántas veces no nos pasarían diferentes cosas si hubiésemos obedecido, sobre todo cuando hemos pasado por la etapa de niños. Cuando somos niños o cuando fuimos niños o quienes son niños en la actualidad, normalmente le pasan cosas y el papá le dijo que no lo hiciera. No hagas esto y el hijo lo hizo y finalmente el hijo dice, de verdad tenía razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Si nosotros visualizamos, por ejemplo, algo que compartíamos hace algunos días atrás, si usted va con su hijo, pero no va caminando de la mano, y el hijo de repente corre y va a cruzar la calle, va a depender mucho si su hijo es obediente o es desobediente para ver qué es lo que sucede con su hijo. Si usted le grita a su hijo, detente, y si su hijo es obediente, el hijo va a guardar su vida. Y si el hijo es desobediente, el hijo va a sufrir las consecuencias, porque al cruzar puede pasar un auto y lo puede atropellar. Por lo tanto, claramente, hermanos, en nuestra vida cotidiana podemos entender lo vital que es la obediencia para resguardar o salvaguardar nuestras vidas. Y lo lamentable de todo esto, hermanos, es que normalmente nosotros no somos buenos para obedecer, sino por el contrario, somos buenos para cuestionar órdenes, ¿no es así? Normalmente cuestionamos las órdenes y eso, hermanos, es un patrón desde Adán hasta siempre. Adán cuestionó la orden del Señor, porque si no lo hubiese cuestionado, ¿hubiese desobedecido? Claramente no. No desobedecemos cuando, hermanos, no cuestionamos, pero el cuestionamiento nos lleva a, hermanos, desobedecer. Entonces, si ustedes se hacen un pensamiento más o menos ahí breve, podemos darnos cuenta de que hoy vamos a hablar, hermanos, de dos constructores que son representados, hermanos, en esta parábola dentro del relato final del Sermón del Monte. Y según la imagen que el Señor Jesús nos presenta, hermanos, estos dos constructores tienen algo en común y tienen algo que los diferencia. Lo que tienen en común es que ambos oyen el mismo mensaje. Ambos oyen las mismas palabras. Ambos están expuestos a la misma enseñanza, cuya enseñanza viene nada más y nada menos que de Jesús. Pero hay una diferencia que es muy gatillante en todo el desenlace del sermón, que a pesar de que los dos oyen las mismas palabras, los dos están expuestos a la misma enseñanza, uno oye y obedece estas palabras. Eso quiere decir que las pone en práctica. Sin embargo, el otro oye las palabras, pero no las obedece.
Eso quiere decir que no pone en práctica lo que el Señor Jesús está enseñando. Hermanos, y es importante no menospreciar o no obviar que esto es parte del contexto que venimos relatando del Sermón del Monte, donde el contexto inmediato, si ustedes se recuerdan, es que Jesús había alertado a sus discípulos de los falsos profetas o de los falsos portavoces, de los falsos maestros. Luego de eso, da a entender claramente de que no solamente hay falsos profetas, sino que también hay falsos profesantes. ¿Se recuerdan de eso? Hay falsos profesantes que por decir Señor, Señor, no es garantía de que van a entrar al reino de los cielos. Lo que sirve no es decir que nosotros conocemos al Señor, sino que Él nos conozca a nosotros. Eso es lo relevante. Y claramente Jesús deja en manifiesto que la manera en que nosotros somos conocidos por Él es cuando tenemos una relación con Cristo. No es simplemente decir, sino que consiste en un relacionamiento real y verdadero. Y eso lo podemos ver, hermanos, en el versículo 23 del mismo capítulo 7, cuando dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras versiones dice que son hacedores de iniquidad. Y hermanos, la palabra que aparece ahí como maldad o iniquidad en griego es anomía, que significa sin ley o violadores de la ley. Por lo tanto, por un lado, profeso con mi boca que Jesús es mi Señor, pero en mis hechos vivo como si en realidad lo que Él dice no importa. Vivo de una manera inconsecuente a lo que yo puedo decir con mi boca. Entonces tenemos el relato de los falsos maestros o profetas o portavoces. Por un lado tenemos, hermanos, también a los falsos profesantes, y ahora vamos a ver un relato de aquellos que oyen y están dispuestos a oír, y quizás les gusta oír, y probablemente asienten lo que el Señor dice en su mente, en su entendimiento, pero sin embargo no hacen. Escuchan, pero no hacen. Oyen, prestan atención, pero no lo llevan a la práctica. Leamos nuevamente el texto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y una cosa importante, hermanos, de estos primeros versículos es que vemos claramente que comienza diciendo cualquiera. Esto significa todos. Es un llamado general directamente de nuestro Señor Jesús, de manera muy similar como figura en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un mensaje, hermanos, donde comienza diciendo cualquiera. Todo aquel que oye las palabras de ¿quién? Las palabras de Jesús. Todo aquel que oye sus palabras y las hace, Él los compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por lo tanto, claramente, hermanos, nosotros estamos viendo que es un llamado general y al mismo tiempo es un mensaje que se está entregando. Y un mensaje, para que sea comprendido, para que sea obedecido, debe ser comprendido. De hecho, la palabra oye en el griego no simplemente significa oír, sino significa oír y comprender, oír y entender que es necesario poner en práctica lo que yo estoy escuchando. Hermanos, entonces, cuando nosotros vemos este tipo de versículos, nos damos cuenta de que oír las palabras de Jesús es necesario. Pero sin embargo, oír no es suficiente para evidenciar de que efectivamente yo soy un discípulo de Cristo o que soy un ciudadano del reino, que es como comienza el Sermón del Monte en el capítulo 5. Oír es necesario, porque nadie puede conocer a Cristo, nadie puede conocer el Evangelio a menos que el Evangelio no sea anunciado, a menos de que Cristo sea predicado. Pero sin embargo, oír el mensaje no es suficiente, hermanos. Y nosotros vamos a ver claramente
de que el principal objetivo de Jesús es enfatizar la obediencia, porque la obediencia, como ya lo hemos venido diciendo en sermones anteriores, es la más clara evidencia de la obra del Espíritu Santo en el corazón de un hombre. Y la obediencia no es algo nuevo que Jesús está enseñando ahora, hermanos. Algunas personas pueden pensar de que quizás el mensaje de la obediencia es un mensaje nuevo, pero sin embargo claramente no es un mensaje nuevo. De hecho, lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 19, cómo Jesús desde un principio, hermanos, realza la ley de Dios. Por eso es tan importante que nosotros los días domingo podamos leer la ley de Dios y entendamos de que a pesar de que somos salvos por gracia, la ley de Dios sigue siendo el estándar de Dios. Sigue siendo, hermanos, lo que refleja su carácter, su justicia, su perfecta santidad. Y que quizás muchos pueden decir de que siendo cristianos salvos por gracia, la ley ya no corre. Pero sin embargo, hermanos, eso es una falacia. Porque Jesucristo tuvo que cumplir la ley para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de la fe en Él. Entonces la ley sí corre. Y nosotros no la cumplimos, Cristo la cumplió en nuestro lugar. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces vemos, hermanos, cómo la obediencia no es algo que Jesús está abordando ahora, sino es algo que Él aborda en todo su ministerio y es algo que nosotros podemos ver con claridad en el Antiguo Testamento. Y le voy a invitar a que pueda ir a Ezequiel, capítulo 33, versículo 32, que es un texto, hermanos, que a mí me llamó bastante la atención y que la verdad me ayudó bastante a la hora de poder comprender de manera más clara esta parábola que el Señor está realizando de los dos cimientos y de los dos constructores. Ezequiel capítulo 33, versículo 32 dice así: «He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras». Lo voy a leer una vez más. «He aquí que tú eres a ellos como cantor de hombres, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra». Hermanos, no sé si eso le parece algo familiar. Normalmente quienes predicamos la palabra estamos sujetos a que una vez que terminamos de predicar y nos bajamos del púlpito, personas se acerquen y digan: «Qué hermoso estuvo el sermón, qué bien expuso la palabra». Pero sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, que podía decir: «Oh, qué tremendo profeta, cuánta unción del Señor, cuánta gracia del Señor en su vida», pero sin embargo solo se quedaban en halagos por lo que el profeta decía. Pero sin embargo esa palabra no la ponían en práctica. Hermanos, la pregunta es la siguiente: ¿de qué sirve considerar que los dichos de la palabra o lo que el predicador anuncia es algo hermoso, es algo precioso? ¡Qué sermón! ¿Cómo Dios lo usa si en la práctica no vivimos lo que estamos elogiando? Eso no tiene ningún sentido. Y es prácticamente lo que el Señor Jesús está anunciando, hermanos, en esta parábola. Que el hombre que oye la palabra no tiene ningún sentido, hermanos, que no la viva, que no la ponga en práctica. Por eso Él va a decir que el que oye y no hace es un hombre insensato. Es un hombre que no hace un juicio correcto. Pero sin embargo, el que la oye y el que la hace, el que la pone en práctica, será comparado con un hombre prudente, porque él se preocupó de poder edificar su casa sobre la roca. Es por eso, hermanos, de que debemos tener en cuenta de que podemos ser buenos oidores. De hecho, hay muchas veces personas que no se pierden ningún estudio, que no se pierden ningún culto, que en cualquier lugar donde hay una conferencia están, y eso es muy bueno. Es muy bueno tener hambre por la palabra, pero sin embargo estar todo el tiempo donde se enseña y quiero oír y quiero estar, pero en la vida no pongo en práctica, sigue siendo un insensato, sigue siendo un imprudente, porque Dios nunca nos ha llamado a ser meros oidores. Dios siempre ha hecho un llamado fuerte y claro a obedecer su palabra, porque los mandamientos son para obedecerlos.
Los mandamientos no son para cuestionarlos. Y eso es lo que Jesús está mostrando en esta parábola. Y una vez más, hermanos, nosotros vemos claramente cómo Jesús, de una manera muy particular y enfática, Él está manifestando a su audiencia que aquellos que son verdaderamente sus discípulos, aquellos que son verdaderamente ciudadanos del reino, no solo se caracterizan por poner atención a sus palabras, sino que ellos tienen el fruto de la obediencia. Hermanos, el fruto de la obediencia es algo que solamente los discípulos de Cristo tienen. Ellos ponen en práctica su palabra. Ellos saben que no pueden hacerlo de manera perfecta, pero sin embargo ellos anhelan obedecer, ellos se preocupan por obedecer, ellos intentan hacer cada palabra que el Señor ha dicho de su boca. Y yo creo que a todo verdadero creyente le ocurre esto, que logra ver su impotencia ante las ordenanzas del Señor. Él logra ver que lo que el Señor pide es algo que no radica en él. Es algo que su vida no puede producir, pero sin embargo utiliza un gran medio de gracia que Dios le ha dado. Él es capaz de doblar sus rodillas, Él es capaz de inclinar su corazón y reconocer su incapacidad y clamar al cielo: Señor, ayúdame para vivir conforme a tu voluntad. Él no escatima, hermanos, tiempo, Él no escatima recursos, Él no escatima esfuerzos, porque Él anhela obedecer la palabra del Señor. Es muy diferente decir Señor, Señor como una mera profesión, a que en realidad Cristo sea el Señor de nuestra vida. Porque si Cristo es el Señor de nuestra vida, nosotros tendremos disposición verdadera a obedecer. Y obedecer no implica obedecer en lo que yo quiero obedecer. Obedecer es completa obediencia. Es obedecer a todo lo que el Señor dice, porque una vez más lo digo, Cristo es Señor de todo o Cristo no es Señor de nada. Él gobierna nuestra vida por completo, o en realidad Él no está gobernando nuestra vida. El fruto de obediencia, hermanos, dejará en manifiesto las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Dejará en manifiesto por qué nosotros ponemos atención en la palabra. Dejará en manifiesto por qué nosotros buscamos el conocer cada día más la palabra. Y hermanos, obedecer a la palabra es lo que Cristo está, hermanos, ejemplificando como edificar en la roca. Y una vez más digo, hermanos, a pesar de que quizás a muchas personas, cuando se habla de la obediencia, la malinterpretan, porque muchas personas creen que el obedecer significa que yo puedo ganarme la salvación. Lo hemos dicho en diferentes oportunidades. Cuando hablamos de obediencia, no estamos hablando del medio que Dios estableció para ganarse la salvación. Cuando estamos hablando de obediencia, según las palabras de Cristo, estamos hablando del fruto que producen los verdaderos creyentes. Estamos hablando no de la causa, sino que estamos hablando del resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y si nosotros nos acudimos a la palabra, nos daremos cuenta, hermanos, que la obediencia a los mandamientos del Señor, la obediencia a su palabra, siempre está relacionada con el amor a Dios. Por lo tanto, no podemos decir de que obedecer sus mandamientos es simplemente una tiranía, sino de que Dios mismo, hermanos, enlaza la obediencia con el relacionamiento que el creyente tiene con Él. El obedecer a Dios en la Biblia es igual a amar a Dios. Y eso es algo extraordinario. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, no es simplemente que le digan que lo aman, porque todas las personas pueden decir cuánto te amo, Señor. Pero sin embargo el Señor Jesús dice que quizás no sean tantas nuestras palabras. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por lo tanto, el señalar o profesar a Jesucristo como Señor en realidad está enlazado con la obediencia al Señor. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo
He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, hermanos, guardar los mandamientos no es algo tan superficial, sino que está enlazado con la permanencia en Dios, en su amor. Es un relacionamiento, eso es conocer a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí está hablando directamente en el contexto de las autoridades, hermanos. Y esa es una particularidad de los hijos de Dios, porque nosotros debemos obedecer las autoridades, porque han sido permitidas por Dios. Pero sin embargo, cuando se trata de la palabra de Dios, ni las autoridades del mundo que han sido permitidas por Dios están por encima de Dios. Cuando entendemos, hermanos, de que en realidad Cristo es el Señor, no un Señor, sabemos que nuestra obediencia se le debe a el Señor, no a un Señor entre señores. No, Él es el Señor de los señores. Por lo tanto, el creyente sabe que la obediencia a Dios está por encima de todo, por encima absolutamente de todo, y cuando digo todo, es todo. No hay nada que pueda interrumpir la obediencia del creyente hacia Dios, hacia el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hermanos, ¿será casualidad de que la palabra tantas veces asocie la obediencia a sus mandamientos con amar a Dios y con conocer a Dios? Yo estoy seguro que no, porque nosotros somos personas que tenemos sentimientos y acostumbramos, hermanos, a mezclar nuestra vida siempre con emociones, y las emociones son pasajeras. Las emociones se esfuman. Usted se ha servido bebida más de alguna vez y se da cuenta que cuando la sirve parece que está llena, pero sin embargo es solo espuma. Cuando la espuma se acaba, queda en realidad y no hay nada de bebida. Y eso lo he experimentado porque lo he hecho con mis hijos. Y les sirvo y me dice, papá, no era nada. Simplemente era un efecto visual. Y nuestras emociones, hermanos, normalmente nos engañan y son efectos visuales, pero sin embargo la palabra dice esto: y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, que es un símil de decir Señor, Señor, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, claramente el relacionamiento con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, está enlazado a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Y este texto en particular es extraordinario. Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Por lo tanto, Jesús cierra el círculo familiar a aquellos que obedecen. La obediencia dará evidencia a qué familia pertenecemos. Si pertenecemos a la familia de Cristo o aún pertenecemos a la familia de este mundo. Jesús fue muy categórico y enfático. Ustedes dicen que Dios es su Padre, pero si Dios fuera su Padre, ciertamente me amarían. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo la obediencia está relacionada directamente con amar a Dios? Y que amar a Dios no es un mero sentimiento, no es la emoción de un momento eufórico, no es la emoción de un culto especial en donde puedes pasar por la emoción del momento y que mañana sigues viviendo tu vida de manera normal. El conocer a Dios es amar a Dios, y el amar a Dios es guardar sus mandamientos. No un día, no un mes, no un año, sino de por vida. Porque entendemos de que su palabra es viva y que su palabra son espíritu y son vida. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Me encanta también este versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí después continúa hablando de que deben ser bautizados,
Pero sin embargo esta parte, la parte B del texto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se dan cuenta cómo inclusive la gran comisión no se centra meramente en predicar el evangelio y en bautizarlos y ya está hecho? No, el hacer verdaderamente discípulos está relacionado con enseñarle a las personas a guardar todo lo que Él ha mandado. Porque alguien se puede bautizar, alguien puede hacer una oración extraordinaria, pero si su vida no está marcada por obedecer y atender los mandamientos del Señor, su profesión es falsa, porque la profesión no es garantía de salvación. La profesión no es garantía de salvación. Lucas capítulo 11, versículo 28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La bendición de Dios, la dicha en nuestra vida está relacionada a la obediencia a la palabra. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto quiere decir, hermanos, de que la santidad que Dios requiere de nosotros está sujeta a la obediencia a su palabra. Juan 17, 17. ¿Cuál es el medio, el instrumento que Dios utiliza para santificar a los suyos? Es su palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, hermanos, la obediencia a la palabra es lo único que producirá verdadera santidad. Los actos religiosos no son santidad. La obediencia sincera a la palabra de Dios son las verdaderas obras de santidad. La verdadera santidad solamente es producida por un corazón regenerado, hermanos. Ninguna persona, por mucho que lo intente y por mucho que se esfuerce, podrá vivir ni producir verdadera obediencia ni verdadera santidad. Eso es completamente imposible. No es parte, hermanos, de nuestra naturaleza que está completamente corrompida. Y si nosotros, hermanos, seguimos la lectura, después de entender que Jesús enfatiza de que es importante oír su palabra, poner atención a los dichos de su boca, pero que eso no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque aún escuchando sus palabras, aún entendiendo en nuestra mente su palabra, aún podemos salir y hacer algo totalmente diferente. Aún podemos salir y vivir de una manera completamente distinta a lo que aprendimos. Y hermanos, aquí todos entramos en esto, porque muchas veces nosotros escuchamos y entendemos que no debemos vivir, que no debemos hacer, que no debemos ver, que no debemos ir en pos de tales cosas, pero sin embargo podemos decir amén, pero se nos presenta una situación y nos damos cuenta que no somos capaces de vivir a lo que dijimos amén. Y yo creo que todos entendemos eso, pero sin embargo, hermanos, lo que dará evidencia de un creyente verdadero, genuino, obra y resultado del Espíritu Santo, es que el creyente tiene la capacidad de arrepentirse y reconocer. Y él se duele por su pecado. Y no solamente lo reconoce, él está dispuesto a enmendarlo y dar la vuelta de hacia donde iba. Y enmendar lo que hizo y vivir para la gloria del Señor. Pero sin embargo el insensato es una persona que se conforma solo con oír. Es una persona que se conforma solo con crecer en conocimiento. Es una persona que se conforma meramente con que los demás puedan quizás alabarlo por cuántas cosas saben, hermanos. Y eso claramente no tiene relación con las Escrituras, porque inclusive cuando nosotros vemos cuáles son las calificaciones o cualificación para que alguien pueda ser pastor, para que alguien pueda ser diácono, nos damos cuenta claramente que lo que más se ve es el carácter. Y ese carácter denota obediencia a la palabra de Dios. Una persona que no obedece a la palabra de Dios claramente no puede estar ocupando un cargo como pastor o diácono. Y eso es para los pastores y para los diáconos. No, hermanos. Todo ciudadano del reino se caracteriza por amar su palabra, por saber que es importante oírla y atesorarla. David sabía que la palabra ocupaba un lugar especial en su corazón. Y él decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
La palabra ocupa un lugar especial en el corazón del creyente. La pregunta es, ¿ocupa en quienes están escuchando hoy día un lugar especial? ¿Es la palabra del Señor algo que redarguye nuestro corazón? ¿Es la palabra del Señor lo que más anhelamos poner por obra? Muchas cosas nosotros tenemos en nuestra mente, muchos anhelos, muchos objetivos, queremos construir, queremos hacer, pero sin embargo, ¿será la palabra del Señor lo que ocupa el lugar preeminente en nuestra vida? ¿Será que por lo que más oramos es por poner en práctica la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué es lo que más estamos orando? ¿Qué es lo que más anhelamos en nuestra vida? Normalmente el hombre anhela lo que sabe que es más difícil y pide ayuda por lo que más le complica. Hermanos, lo que más deberíamos ser conscientes de que nos complica es de obedecer. A nadie se le hace fácil obedecer. A nadie se le hace sencillo decir amén e inmediatamente vivir a esa altura. Todos debemos reconocer que en nuestro camino como creyente Dios nos ha ido moldeando. Paulatinamente Dios nos ha ido formando y muchas veces hemos tenido que enfrentar fracasos y arrepentirnos una y otra vez, porque no hicimos lo que queríamos hacer. Nuestro corazón anhelaba algo e hicimos totalmente lo contrario. No queríamos ofender y ofendimos. No queríamos decir algo y lo dijimos. No queríamos hacer esto y lo hicimos. Pero sin embargo, el corazón de un creyente reconoce que ese no es el camino correcto, que esa no es la ruta que debía seguir, que eso no es lo que debía pensar, no es lo que debía decir, porque él sabe que las palabras del Señor no son simplemente para almacenarlas, son para vivirlas. Son para ponerlas en práctica, son para que Él sea honrado cuando vivimos conforme a su voluntad. Por eso es tan maravilloso lo que el Señor está diciendo. Y Él dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Claramente, hermanos, aquí el Señor está mostrando el contraste de una vida en obediencia y las consecuencias de vivir a nuestra propia manera. Las consecuencias de la desobediencia, hermanos míos. Y alguien podrá decir, pero yo soy hijo del Señor. Estoy completamente seguro en Cristo, amén, hermanos. En Cristo estamos completamente seguros. Pero aún siendo hijos, hermanos, el bien para nuestra vida está sujeto a nuestra obediencia. Aún como hijos de Dios debemos obedecer para que podamos experimentar el gozo y la dicha que la palabra del Señor menciona. Y si nosotros nos damos cuenta de manera muy sencilla y de manera muy simple, parece que estos dos constructores eran vecinos, hermanos. De alguna manera parece que eran vecinos, porque no le pasó una cosa a uno y le pasó otra cosa a otro, sino que la misma tormenta o la misma crisis vino para ambos. Ambos estaban construyendo, ambos edificaron una casa, ambos oyeron de la necesidad de edificar, la necesidad de construir, y cuando vino la crisis, cuando vino la tormenta, cuando vino la tempestad, azotó ambas casas. Pero sin embargo, la diferencia, hermanos, claramente no estaba en la construcción, sino más bien la diferencia estaba en el cimiento. La diferencia estaba en dónde determinaron construir la casa. Y hermanos, si no necesitamos tener tanto conocimiento para entender que la casa claramente está representando nuestra vida y que el constructor es cada uno de nosotros. Y que el cimiento, si bien en la mayor parte del Nuevo Testamento se menciona de que Cristo es la roca, pero sin embargo en este contexto la roca está haciendo referencia a las palabras que Él está anunciando. El obedecer su palabra evidencia un cimiento firme y el desatender su palabra evidencia la insensatez de edificar sobre algo inestable. Por lo tanto, hermanos míos, el edificar en la roca en firmeza significa de que la palabra de Cristo no simplemente es hermosa, no simplemente qué elocuencia al momento que se expone. Esa palabra es para vivirla.
Esa palabra es para amarla. Esa palabra es para doblar nuestras rodillas y nuestro corazón en dependencia del Señor, reconocer nuestra incapacidad y pedirle al Señor que nos ayude a vivir para su gloria. Esa debería ser la oración más frecuente de todo creyente. Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hermanos, la respuesta es clara en el mismo texto. No necesito dar una explicación fuera del texto. ¿Por qué la casa del primer hombre no cayó? La respuesta es sencilla: porque estaba edificada en la roca. Porque su fundamento era firme. Porque su fundamento, hermanos, era algo estable. Ancló su casa, ancló su vida en algo firme, en algo que podía sustentarlo. Hermanos, y si ahora nosotros consideramos el texto de Lucas, Lucas aporta de que no simplemente este hombre edificó en la roca, sino que este hombre tuvo que cavar hondo para poder llegar a la roca. No fue que este hombre consiguió una roca y la puso encima, no. Este hombre tuvo que cavar. Eso significa que este hombre tuvo que invertir tiempo. Este hombre tuvo que invertir esfuerzo. Este hombre tuvo que invertir dinero. Porque para poder excavar y llegar a la roca, y tuvo que hacer un cimiento para edificar su casa. El otro quizás hacía burla de él. Él dijo: no es necesario hacer todo esto. No es necesario invertir tiempo. ¿Por qué invertir recursos? ¿Por qué agotarte si puedes construir la casa de manera rápida? O dígame que no es el pensamiento de este tiempo. Es el pensamiento todo rápido, todo momentáneo. Nadie quiere en este tiempo esforzarse. Nadie quiere invertir recursos para poder obedecer la palabra de Dios. Hermanos, el obedecer la palabra de Dios hará que nosotros demos todo de nosotros. Pero ¿cómo si tenemos el Espíritu Santo? Es que el mismo Espíritu dará esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas del que no tiene ninguna. Él no dice que da fuerzas al cansado, Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Para qué? Para que viva conforme a la palabra de Dios. Porque vivir conforme a su palabra significará conflicto, significará burla, significará persecución, significará opresión. Pero sin embargo parece que un hombre no hizo caso de las burlas. No hizo caso del menosprecio. No hizo caso de que el resto ya tenía la casa casi armada y él seguía excavando. Él mientras excavaba, el otro ya estaba colocando las ventanas. Parece que el otro había tomado ventaja. Parece que él estaba haciendo las cosas bien. Pero sin embargo, lo que no sabía el otro es que en un momento determinado su vida enfrentaría una crisis. Su vida enfrentaría una tormenta. Y el otro se preparó. Él dijo: vale la pena todo esto. Vale la pena invertir tiempo, vale la pena invertir recursos, vale la pena esforzarse, porque él sabía que un día vendrían crisis, vendrían tormentas. Sin embargo, el otro dijo: ya estoy acostumbrado a vivir quizás a la orilla del lago, nunca ha pasado nada. Y díganme que eso no es algo muy particular. Los creyentes parece que solo asustan. Nunca ha pasado nada, nunca ha ocurrido ninguna cosa, pero nosotros sabemos, hermanos, de que a pesar de que parece que nada ha pasado, todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Cada palabra, cada tilde, dijo Cristo. Nada pasará, hermanos, y cielo y tierra pasará, y sus palabras nunca pasarán. Y lo más seguro es que hacía burla. Nunca ha pasado nada, pero sin embargo el otro cavaba y cavaba y cavaba y cavaba, hermanos, porque él entendía que para correr esta carrera, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, hay que correr legítimamente. Esta carrera se corre legítimamente para poder ser coronado. Este hombre no quería irse por el camino corto. No quería evitar, hermanos, el arduo trabajo. La pregunta es: ¿cómo estamos mirando nosotros nuestra vida cristiana? ¿Queremos irnos por el camino corto? ¿Queremos evitar el esfuerzo, el trabajo? ¿O más bien queremos en realidad ser hombres sensatos y que estemos dispuestos a invertir lo que sea necesario con tal de que nuestra vida esté cimentada en la roca? En obedecer su palabra. El obedecer su palabra, hermanos, gatilló en que finalmente viniera ese día de crisis. Viniera, hermanos, la lluvia y el río se subiera. ¿Y sabe lo que pasó? No habla de qué tipo de construcciones hicieron. No habla si la casa del uno quedó mejor hecha que la otra.
No habla si en realidad el material que ocupó fue mejor o no, pero sí habla de que el cimiento de uno era la roca y que el cimiento del otro era arena. Y cuando esta crisis vino, hermanos, la casa de uno cayó. Y Mateo dice que fue grande su ruina. Y Lucas dice, y esta casa cayó y fue grande su caída. Reitera, cayó y su caída fue grande. Y Mateo dice, cayó y fue grande su ruina. Hermanos, normalmente la palabra enfatiza de manera muy clara y categórica que aquellos que les canta oír, que aquellos que les canta presenciar las palabras del Señor, quizás aquellos que pueden adornar a los predicadores, pero sin embargo no hacen. Sin embargo, no viven de acuerdo a esa palabra. Lamentablemente, algún día su vida enfrentará una crisis, ya sea en esta vida, hermanos, porque muchas veces el cristiano o cualquier persona está sujeto a crisis. Alguna persona, hermanos, puede experimentar la muerte de un familiar, puede ser despedido de manera injustificada, puede quizás ser objeto, hermanos, de un comentario que es falso y que no es verdadero, y va a enfrentar una crisis. ¿Y qué hará la diferencia? En dónde está su cimiento, en dónde edificó su vida. Es que esto es mucho trabajo. Es que esto es muy engorroso. En realidad el evangelio es así. Hermanos, con tal de que el cimiento de nosotros sea firme, el creyente está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Porque él sabe que no podría hacerlo si Dios no le capacitara para hacerlo. Él no solamente exige, Él nos da todas las herramientas para poder hacerlo. Seguramente ese hombre tenía que cavar, pero sin embargo el Señor proveería todo lo que necesitara para poder cavar. Hermanos, ¿acaso no es así con nosotros? ¿Acaso Dios no demanda obediencia de nosotros hoy? ¿Acaso Dios no dice que amarlo Él es guardar su palabra? ¿Acaso Dios no nos alerta que el no edificar en roca, el no obedecer su palabra, nos expone a una ruina grande, a una caída estrepitosa, hermanos? ¿Han escuchado ustedes cuando un edificio cae? Mientras más ruidoso suena, es más grande la caída. Y lo que está dando a entender Lucas, que cayó y su caída es grande, da a entender que su caída es ruidosa, es estrepitosa, hermanos. Por lo tanto, no podemos nosotros hacer una vista gorda de lo que el Señor está diciendo. Claramente hay diferencias en aquel que oye y hace, y entre aquel que oye y no hace. La insensatez más grande de un hombre es desatender la palabra de Dios, decir amén en un culto y vivir de manera diferente. Diga amén, hermanos, porque puede decir amén. No digo que no diga amén. Debe decir amén a una palabra del Señor, pero el amén, hermanos, debería reflejarse en nuestra vida. El amén debería reflejarse en nuestro tiempo de intimidad con el Señor. El amén debería reflejarse en lo que nosotros anhelamos y lo que esperamos en esta vida. Empieza a meditar un poco. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Qué es lo que espera en los próximos 5 años? ¿Qué es lo que espera para su familia? ¿Por qué quiere tener más hijos? ¿Por qué serán todas las cosas que anhelamos? ¿Será que en realidad anhelamos todo eso, hermanos, enfocados en el Señor? ¿Será que esperamos los próximos 5 años conocer más al Señor? Pero algunos dirán, es que conocer más al Señor demanda más. Yo he escuchado a muchos que me han dicho, no leas tanto, cada día se te va a poner más difícil el camino. Y estoy seguro que así es. Mientras más conozco, más demanda, pero mientras más demanda, su espíritu más me fortalece. Mientras más demanda, su espíritu más nos capacita, hermanos. El espíritu no está en nosotros de adorno. El espíritu está en nosotros para capacitarnos, para vivir, para la gloria del Señor. ¿Ha visto usted de repente cuando alguien conduce en la calle y dobla a la derecha y usted dice, ¿y el intermitente para qué está? El intermitente no está de adorno. El intermitente está para poder señalizar que Él va a doblar. Hermanos, si un intermitente no está de adorno, mucho menos el Espíritu Santo, mucho menos su palabra. Su palabra no fue dada para que dijéramos, qué hermosa, qué bonita, qué lindas parábolas, qué lindas ilustraciones, qué ejemplo de moralidad. No, la palabra fue dada para destruir nuestro orgullo, para destruir nuestra arrogancia y para ver nuestra incapacidad y nuestra dependencia de Dios. Y que la insensatez más grande es decir amén y no vivir conforme ese amén. Porque el mayor ejemplo de obediencia es el mismo que demanda obediencia. El mismo que demanda obediencia es el más
alto ejemplo de obediencia? Cristo mismo. Cristo mismo es quien demanda obediencia. Y si usted lee el Antiguo Testamento o lee los versículos anteriores, Jesús dice que en realidad conocer al Señor es hacer la voluntad de su Padre. Y ahora Él está diciendo, el que oye mis palabras y las hace, es un hombre prudente. Ahora Jesús está diciendo que el hacer sus palabras, el obedecerlo a Él, es obedecer a Dios. Desobedecer a Cristo es desobedecer a Dios mismo, hermanos. Es desobedecer a Dios mismo. Entonces, hermanos, claramente nosotros podemos ver de que la desobediencia a su palabra y el ser partícipe, hermanos, de una congregación y decir amén, al igual como una profesión de labios, no es garantía absolutamente de nada. En algún momento la tormenta vendrá, en esta vida o en el día del juicio. En esta vida todos enfrentaremos crisis diferentes, no todos enfrentamos las mismas crisis. Las tormentas no nos golpean de la misma manera. Aquí dice que esta tormenta los golpeó a los dos por iguales. De la misma manera el viento sopló, el río se subió y una se mantuvo firme y otra cayó. Lo mismo relata el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, cuando dice que nosotros debemos tener cuidado en la forma en que nos conducimos, porque Satanás siempre busca ocasión de hacernos caer. Y nos dice que debemos armarnos con toda armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Hermanos, es la misma esencia. Cuando dice estar firme, la palabra firme significa estar de pie. Y al contrario de estar de pie es estar botado. Es que alguien te pueda tumbar. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, podremos hacer frente al día malo. Podremos hacer frente a las adversidades de esta vida y podremos presentarnos ante el tribunal de Dios sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo, porque aquel día, hermanos, el Señor dejará al descubierto la autenticidad de nuestra fe. Llegará un día en que nadie podrá encubrir ni engañar a nadie, y la Biblia lo dice. Que no seamos insensatos, Dios no puede ser engañado, Él no puede ser burlado. Pero llegará el día en que el Señor dejará al descubierto la autenticidad de la fe de cada uno de nosotros. Eso es una realidad, hermanos míos. Pero hermanos, de una forma quizás más práctica, ya casi llegando a la parte final del sermón, hermanos, cuando nosotros no obedecemos la palabra, a la cual nosotros mismos decimos que es una buena palabra, que la palabra es buena pero no la vivimos, es lo mismo que decir que me siento mal, que estoy enfermo y voy al médico y me tomo un examen y el examen me arroja que tengo una enfermedad grave o que tengo un tumor, pero sin embargo yo no me preocupo porque yo tengo un médico de cabecera que es bueno, es muy bueno, y ese médico de cabecera seguramente me va a dar el medicamento, me va a decir lo que tengo que hacer y yo me voy a recuperar y yo me voy a sanar porque mi médico es extraordinario. Mi médico, no hay ninguno como mi médico. Él va al médico y el médico le dice, bien, tienes que hacer esto y esto otro, tienes que tomar este medicamento y otro. Y él dice, gracias, yo sé que tú tenías la solución. Pero sin embargo, él llega a casa y no se toma los medicamentos. Él llega a casa y no hace lo que el médico le dice. Hermanos, ¿servirá de algo tener un gran médico si el médico le dice que haga algo y no lo hace? ¿Servirá de algo si tenemos el auto que nosotros queríamos y empieza a presentar problemas y decimos no importa, tenemos un buen mecánico? Y el mecánico le dice, tiene que cambiarle esto, no sé mucho de autos, tiene que cambiarle esto y esto y esto otro. Y usted dice, mi mecánico es el mejor. Pero usted sigue ocupando el auto sin hacer los cambios que el médico le dice, que el mecánico le dice. La misma insensatez que podemos llegar a hacer con un médico si no hacemos lo que dice. La misma insensatez de poder seguir en un auto y que sabemos que debemos hacerle cambios. Es la misma insensatez de decir amén a la palabra del Señor y no ponerla por práctica. Y no clamar al Señor para que nos ayude a vivir de esa manera. Es la misma insensatez. Por eso que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Porque Jesús es el máximo ejemplo de obediencia. Y Él, hermanos, nos dejó esa evidencia por medio de su obediencia, que Él es el Hijo de Dios. Él no solamente dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él, mediante su obediencia, dejó en manifiesto que Él es el unigénito Hijo de Dios. No era una mera profesión de labios. Su vida entera manifestaba que Él era el que había de venir.
Entonces, hermanos, debemos tomar esto con seriedad. ¿Conocemos al Señor? ¿Él nos conoce a nosotros? ¿Somos meros profesantes de labios? ¿O está el fruto de obediencia en nuestra vida? ¿Eres tan solo un buen oidor? ¿O te caracterizas por poner en práctica las palabras del Señor, aunque eso sea muy complejo y muy difícil? Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Y aunque era hijo. Y esa palabra "y aunque era hijo" significa que él no tenía nada que demostrar. Pero aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Imagínense lo que sigue después. Para todos los que le obedecen. Qué extraordinario, hermanos. Él es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, en resumen, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Él. Él no solo demanda obediencia, Él mismo obedeció y se sujetó a obediencia durante todo su ministerio terrenal. Hermanos, la gran evidencia de que somos hijos de Dios es que el fruto de obediencia sea real en nuestra vida. Ahora cada uno de ustedes y yo mismo sé si hay algunas cosas que nos privan de poder obedecer al Señor. Y si hay algo que priva de obedecer al Señor, si hay algo que no hemos querido soltar en este camino o algo que nos complica, es tiempo, hermanos, de poder soltarlo. La palabra dice que el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, el que adulteraba no adultere y sepa tener su propia mujer. Hermanos, esos son solamente ejemplos que hay, cada uno de nosotros conoce muy bien, que nos está amarrando para poder obedecer a Dios con todo nuestro corazón y disfrutar de la dicha de los que le obedecen. Amén. Que Dios de paz les bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más, Señor, inclinamos nuestro corazón y te damos gracias, Padre mío, por este tiempo precioso que nos has permitido. Nos has hecho reflexionar sin lugar a dudas, Señor. Oh Padre mío, solamente aquellos que han sido lavados con tu preciosa sangre, solo aquellos que han sido rescatados de su vana manera de vivir, pueden dar un fruto de obediencia. Solamente aquellos que han sido regenerados pueden dar un fruto digno de arrepentimiento. Oh Señor, ayúdanos para no ser oidores olvidadizos, para no tener en poco tu palabra, Señor. Si hay algo que un día, Padre mío, usted, oh Señor, expuso delante de David y le criticó directamente, es porque él tuvo en poco su palabra. El tener en poco tu palabra siempre nos llevará a vivir de la manera equivocada. Pero ayúdanos, Espíritu Santo, para vivir conforme a la voluntad del Señor. Ayúdanos, Señor, a oír tus palabras y ponerlas por obra. No importa cuánto trabajo eso implique. No importa cuánto esfuerzo, cuántos recursos eso signifiquen. Ayúdanos, Señor, para que estemos dispuestos a correr la buena carrera y a pelear la batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, porque el que milita esta milicia no se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que le tomó por soldado. Ayúdanos para esforzarnos en la gracia y para poder vivir conforme a tu voluntad. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu obra gloriosa en nosotros y seas glorificado a través de las buenas obras que nosotros hacemos, oh Señor, para ti. Padre, a ti sea gloria, honra y honor, y a nosotros, Dios, danos la capacidad de vivir lo que hoy día hemos oído y a lo que hemos dicho. Amén. Ayúdanos, Señor. Amén y amén.